del corte de los suelos. Tau, que es cortante, es igual a la cohesión más un esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi, donde C es la cohesión entre las partículas y phi el ángulo de fricción, que es el criterio de falla de Moll-Coulomb. Llegamos a la conclusión de que la resistencia al corte depende pues, de esa cohesión entre las partículas, de la resistencia a la fricción entre las partículas sólidas y del contenido de humedad y la presión de poros. Entonces, si nosotros queremos conocer la resistencia al corte de un suelo, esto se reduce a determinar estos valores de cohesión y de fricción, que son parámetros empíricos y que obtenemos en el laboratorio. Entonces, hoy vamos a ver de forma muy general algunos de los ensayos que se utilizan para determinar esos parámetros de resistencia, donde esta semana y la próxima, pues eso es lo que vamos a ver en las prácticas de laboratorio. Entonces, los ensayos de laboratorio más comunes son de corte directo, compresión inconfinada y uno más avanzado que es el ensayo triaxial. Tenemos un ensayo de campo que es el de la veleta. Comencé, hablando un poco de forma muy general de esos ensayos de campo, donde la selección depende del tipo de suelo y la precisión que nosotros queramos obtener. Entonces, por ejemplo, en suelos sueltos como las arenas, es muy difícil obtener una muestra inalterada. Entonces, en suelos donde nosotros garanticemos la extracción de esas muestras inalteradas, sí es conveniente utilizar ensayos de laboratorio. Entonces, en arenas no es conveniente utilizar los ensayos de laboratorio, y más que todo se utilizan son los de campo. Hablando, sí, entrando a los ensayos de laboratorio, que este es el que vamos a ver esta semana, es el de corte directo. La figura que ven allí es el equipo de corte directo, donde consta de varias partes. Tiene un panel digital, tiene un deformímetro, al igual que como vimos en el ensayo de consolidación. Aquí tenemos un deformímetro que me mide la deformación vertical del suelo. Tenemos un anillo de fuerza cortante, entonces esto que está aquí, nosotros le aplicamos una fuerza horizontal al suelo, que va introducido el suelo, la muestra de suelo va introducido en esta celda de corte. Y tenemos un marco para carga normal, un cargadero. Entonces, al igual como vimos en el ensayo de consolidación, nosotros le aplicamos una fuerza vertical al suelo, la horizontal a partir de este anillo de fuerza cortante, y la vertical con este cargadero aquí. Entonces se le colocan unas pesas al suelo allí en ese cargadero. Entonces, si nosotros hacemos un zoom aquí a estas, aquí vemos una ilustración. Entonces, la celda de corte consta de dos armaduras. Entonces, una inferior que es fija y una superior que se mueve. Entonces, la muestra de suelo va en esa celda de corte aquí. Entonces, esto que ven aquí es la muestra de suelo. Unas piedras porosas arriba y abajo, y además de eso una fuerza normal. Y aquí yo dibujo esto aquí, Tao, en este sentido, para indicar de que se le aplica una fuerza cortante, que es la que va acá. Entonces, ¿qué pasa? Que, fíjense, esta tiene una división. Esa caja o esa celda de corte tienen unas divisiones. Se divide. Ya, lo que se hace es que cuando inicia, el ensayo, antes de iniciar el ensayo, nosotros mantenemos estas dos armaduras fijas mediante unos tornillos. Aquí van atornillados en esta parte. Y cuando inicia el ensayo, la muestra de suelo
que no está así, eso es cuando ya el suelo ha fallado. La muestra de suelo, todo esto es muestra de suelo, sino que el suelo allí ha fallado. Entonces, nosotros le aplicamos una fuerza cortante en esta cara, aquí, es decir, en la armadura que es movible, que se va moviendo, mientras que la de abajo se mantiene fija. Entonces llega un momento en que el suelo se rompe, nosotros obligamos a que el suelo rompa por este plano. ¿Ya? Y es decir, ¿cuándo ocurre eso? Cuando se supera la resistencia al corte. Entonces fíjense que ahí están unas líneas dibujadas, unas flechas que indican el cortante. Bueno, esto es una figura también que demuestra un poco el equipo de corte directo. Entonces, aquí está la muestra de suelo. Tenemos el deformímetro, una barra de carga, también se mide la deformación horizontal del suelo. ¿Ya? Entonces, los huevos de tornillo, entonces lo que les decía, esto va atornillado aquí la caja antes de iniciar el ensayo. Entonces, bueno, esta celda de corte, lo que les decía, consta de dos armaduras, una inferior y otra superior, fija y móvil respectivamente, donde se coloca la muestra. La muestra puede tener o sección cuadrada o también circular, una de las dos. Y dependiendo la forma como se aplique la fuerza horizontal, entonces los ensayos de cortes se clasifican como ensayos de tensión controlada y ensayos de deformación controlada. Los ensayos más comunes son los de deformación controlada, que es el que les voy a explicar. Que nosotros lo que hacemos es que nosotros aquí en el equipo, antes en la configuración del ensayo, nosotros establecemos una velocidad de deformación. ¿Ya? Entonces, esto va mide la deformación horizontal y vertical. Entonces, nosotros configuramos para que ocurra una deformación más o menos entre 0.5 milímetros por minuto a 1 milímetro por minuto. Entonces, eso significa que es de deformación controlada. Quiere decir que la fuerza se va aplicando de tal manera que se mantenga esa rata de deformación, esa velocidad de deformación. Entonces, si el suelo comienza a deformarse muy rápido cuando nosotros le aplicamos la fuerza horizontal, ¿qué ocurre? Que la carga tiene que disminuir para que se mantenga en ese rango de deformación. Entonces, eso quiere decir deformación controlada. El de tensión controlada no es muy común. Entonces, esto es una gráfica que es conocida para ustedes, pues la han visto en otros cursos de resistencia de materiales, y es la de esfuerzo versus deformación. Entonces, esto es una curva típica de esfuerzo de deformación. Entonces, aquí tenemos para dos tipos de suelos. Estos son resultados de corte directo, curva de esfuerzo de deformación para dos arenas, una densa y una arena suelta. Arena suelta y arena densa. Entonces, las arenas densas tienen este comportamiento. Es decir, que tienen un pico, fíjense, que este corresponde al esfuerzo de fluencia.
Recuerden que, bueno, las curvas de esfuerzo de formación, los materiales tienen un rango que es elástico, un tramo que es recto, donde la pendiente de esta curva de ese tramo recto corresponde al módulo de elasticidad del material. Entonces, las arenas densas tienen este comportamiento así frágil, es decir, llega a un punto máximo y luego, fíjense que se achata. Entonces, y las arenas sueltas que tienen un comportamiento dúctil, es decir, que fíjense que no hay un pico definido, ¿ya? Entonces, físicamente es que ellas no se evidencia la falla, sino que la muestra del material tiende, lo que hace es que se abomba. O sea, no ocurre una falla a través de un plano como si ocurre aquí en las arenas densas, como esta que está aquí que les estoy señalando. Esta gráfica indica también, muestra la variación del volumen con el desplazamiento. Entonces, hay unos suelos que cuando fallan, es decir, cuando pierden toda su resistencia, cuando llegan, por ejemplo, a este punto, pueden aumentar o disminuir su volumen. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, aquí indican es el cambio de espesor de la muestra. Hacia arriba muestra valores negativos y hacia abajo muestra valores positivos. Entonces, valores negativos indican que la muestra aumentó su volumen, se expandió, y valores positivos indican de que la muestra redujo su volumen, o sea, ocurrió compresión. Entonces, en materiales, por ejemplo, este que está aquí corresponde a la arena suelta. Entonces, fíjense que la arena suelta, una vez llega a la falla, tiene un comportamiento, esto se conoce como el suelo es contráctil, cuando se reduce su volumen. ¿Y por qué? Y la pregunta es ¿por qué reduce su volumen cuando llega a la falla? Básicamente porque la arena suelta tiene muchos espacios vacíos. Y cuando nosotros le aplicamos la fuerza a ese suelo suelto, las partículas lo que hacen es que se están comprimiendo, tratan de unirse. Entonces, por eso es que cuando llega la falla ya las partículas están más reducidas, o sea, están más juntas entre ellas. Y a diferencia de este comportamiento que está acá, que es de expansión, o sea, son suelos dilatantes y que corresponden en este caso a arenas densas. Las arenas densas se caracterizan porque hay pocos espacios vacíos entre ellas. Entonces, cuando nosotros le aplicamos la fuerza, ya las partículas sólidas no tienen más para dónde juntarse. Entonces, cuando llega la falla, lo que hace es que no tienen más entre ellas donde juntarse, tienen que expandirse, o sea, buscar otros espacios. ¿Ya? Entonces, por eso es que dilatan, o sea, aumentan su volumen. Existen entonces en corte directo dos tipos o tres tipos de ensayo dependiendo del drenaje de la muestra. Entonces, tenemos ensayo sin drenaje, ensayo consolidado sin drenaje y ensayo con drenaje. Entonces, los ensayos sin drenaje son aquellos que no permiten la disipación de la presión de poros. Recuerden que cuando nosotros le aplicamos una fuerza al suelo, entonces hay un incremento en la presión de poros. Ya, pero entonces eso también depende de la velocidad con la cual nosotros apliquemos la carga. Si nosotros la aplicamos bruscamente, ocurre el incremento de la presión de poros. Sin embargo, si nosotros la colocamos paulatinamente, es decir, si vamos a colocar 1 tonelada, pero no la colocamos directamente, sino que por etapas, es decir, 200 kilos un día, a los 10 días otros 200 kilos y así sucesivamente hasta completar la carga final. Entonces, nosotros podemos garantizar de que no hay un incremento en la presión de poros. Entonces,
Esos ensayos sin drenaje lo que hacen es que se aplica la carga, la vertical, que es una carga fija, se aplica bruscamente. O sea, si son 1 tonelada, se aplica directamente. Entonces, con eso hay un incremento en la presión de poros e inmediatamente se le aplica la fuerza horizontal rápidamente para evitar de que ocurra el drenaje de la muestra. Esos son ensayos sin drenaje. Está el ensayo consolidado sin drenaje. Significa que en la primera etapa del ensayo consiste en aplicarle la fuerza vertical. En ese caso, consolidado quiere decir de que si hay drenaje en la primera etapa. Entonces, lo que se hace es que se aplica la carga, como les decía inicialmente, paulatinamente para evitar un incremento en la presión de poros. La fuerza normal a la muestra de suelo. Y luego, la segunda etapa, que corresponde a la fuerza horizontal, la fuerza de corte, hasta que llega a la falla, como es sin drenaje, entonces quiere decir que la fuerza horizontal se aplica rápidamente para evitar la disipación de la presión de poros. Entonces, ese es el otro tipo de ensayo. Y tenemos el ensayo con drenaje. Significa de que en la primera etapa, cuando se le aplica la fuerza normal, tanto como en la segunda etapa, ocurre el drenaje. Es decir, que ambas fuerzas, ambas cargas se aplican paulatinamente, de forma muy lenta, para evitar ese incremento en la presión de poros. El ensayo, entonces, el que vamos a, bueno, ¿de qué depende de que nosotros elijamos uno u otro ensayo? Depende del tipo de suelo. Por ejemplo, en arenas donde el drenaje ocurre rápidamente debido a la alta permeabilidad de este tipo de suelos, entonces no es conveniente o no es lógico hacer un ensayo sin drenaje. Entonces, nosotros le aplicamos, si el suelo está saturado, la muestra de suelo está saturada, no es lógico, si es una arena suelta, que es muy, muy permeable, no ocurre incremento en la presión de poros porque el agua sale rápidamente debido a esa alta permeabilidad. Entonces no es lógico hacer un ensayo sin drenaje, es decir, aplicarle una carga lenta, porque no vale la pena. Entonces, para arenas, por ejemplo, depende, lo que les decía, depende del tipo de suelo. Para una arena, entonces vamos a hacer un ensayo con drenaje. Y para una arcilla que tiene baja permeabilidad, entonces lo más lógico es hacer uno de estos dos ensayos. Estos ensayos obviamente demoran mucho más porque, perdón, los con drenaje para una arena es rápido, y para una arcilla, que también una arcilla se puede hacer un ensayo sin drenaje, es un ensayo que es muy demorado, porque para lograr la consolidación de la arcilla toma mucho tiempo debido a su baja permeabilidad. Bueno, esto es una gráfica que me relaciona entonces el esfuerzo vertical versus, aquí dice el esfuerzo efectivo versus, o la misma gráfica que vimos la clase pasada versus, sino que aquí aparece con otros nombres, pero es lo mismo, o esfuerzo cortante versus esfuerzo normal, como la hemos visto en gráficas, tau versus sigma. Entonces, nosotros del ensayo de corte directo obtenemos gráficas como estas. Pero lo que les decía, nosotros, bueno, seleccionamos el tipo de ensayo, se realiza el ensayo, lo primero es aplicar la carga, entonces vertical, y luego se le aplica la horizontal. Aquí en este panel, entonces me va registrando el valor de la carga con cual el suelo falla, logra la falla. Y cuando sabemos que se llega a la falla, pues cuando obviamente la carga va aumentando, ¿no? Ella arranca en cero, aumenta, y llega un momento en que la carga no sigue aumentando. Si no sigue aumentando y se mantiene constante, es un suelo que tiene un comportamiento como este. Fíjense que este es el esfuerzo, bueno, el esfuerzo cortante
fíjense que aquí prácticamente se vuelve constante. Entonces, cuando un suelo, fíjense, cuando nosotros vamos mirando la lectura en ese tablero ahí del equipo de corte directo y se mantienen las lecturas constantes, ya el suelo en esta etapa ya falló, sino que tiene un comportamiento dúctil, o sea, no tiene una falla definida. O puede ocurrir que en el panel me muestre que, fíjense, el suelo aumenta, se va aumentando el valor de carga y hay un momento en que baja abruptamente. Entonces, el máximo valor que registra este aparato acá corresponde al esfuerzo en la falla. Entonces, nosotros vamos a obtener varias parejas de puntos. O sea, nosotros lo que queremos es construir una gráfica como esta. Esfuerzo, que en este caso sería el tau, que sería la fuerza horizontal, y un esfuerzo normal a la muestra, ¿no? Entonces, para construir, y recuerden que esto es una línea recta, la ecuación tau igual a c más sigma tangente de phi. Entonces, para nosotros construir esa línea recta, nosotros como mínimo necesitamos 2 puntos. Entonces, nosotros le aplicamos una fuerza normal y registramos la fuerza horizontal con la que falla, y ahí obtenemos una pareja de puntos. Luego, para la misma muestra de suelo, para otra, porque ya falló, es decir, se limpia la caja de corte, se introduce otra muestra de suelo con las mismas características, porque tiene que ser el mismo tipo de suelo, se aumenta la fuerza normal y se le aplica la fuerza horizontal. Y entonces se toma la pareja de puntos de fuerza normal versus cortante con la que el suelo falla. Y así, entonces, normalmente lo que exige la norma es que nosotros hagamos mínimo 3 ensayos. Están llegando como tarde, ¿no? Entonces, mínimo 3 puntos para poder construir la gráfica. Y esto es lo que nosotros obtenemos, el ensayo. Bueno, aquí tenemos dos líneas que corresponden a 2 tipos de ensayo. Entonces, fíjense que este corresponde a un ensayo con drenaje y este corresponde a un ensayo consolidado sin drenaje. Cuando entonces nosotros tengamos esas parejas de puntos, las graficamos y determinamos la ecuación o los parámetros. O sea, lo que nos interesa, lo que les decía de este ensayo, es tener los parámetros de resistencia del suelo, que son el ángulo de fricción, que es la pendiente de la curva, y la cohesión, que es el intercepto con el eje Y. Entonces recuerden que la ecuación tiene la forma, o la ecuación, esto es tau es igual a c más sigma tangente de phi. Entonces, si nosotros queremos estimar la máxima resistencia del suelo, nosotros necesitamos obtener estos valores. Fíjense que la resistencia del suelo dependerá de la fuerza normal que tiene aplicada, que era lo que yo les explicaba la clase pasada, lo del bloque. Ocurre así. Si nosotros, este bloque, si esta fuerza normal o esta fuerza vertical es muy grande, nosotros vamos a requerir una fuerza cortante mucho más grande para poder hacer que este bloque se deslice, se mueva hacia la derecha. Lo mismo pasa acá, o sea, la resistencia de un suelo no es un valor constante, depende de la fuerza normal que tiene aplicada. Entonces nosotros obtenemos una gráfica así como es. Entonces, bueno, fíjense que hay una diferencia. Aquí tenemos la misma muestra de suelo, fíjense que tenemos 2 líneas rectas. Es la misma muestra de suelo, pero son 2 tipos de ensayos diferentes, o sea, uno con drenaje y el otro consolidado y sin drenaje. Y fíjense que se obtienen parámetros diferentes. Esta curva tiene una inclinación diferente y el intercepto también es diferente. O sea, la cohesión es diferente. Entonces nosotros tenemos parámetros, nosotros podemos obtener parámetros drenados y no drenados. Los drenados que se obtienen en los ensayos con drenaje son C' y Φ'. Depende de las condiciones del ensayo. Y Φ'. Y no drenados, Cu y Φu.
son parámetros no drenados. Entonces, ¿qué ensayos, lo que les decía, o sea, qué ensayos seleccionamos? Dependerá del tipo de suelo, dependerá de las condiciones de carga. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir algo donde se aplica una carga directamente sobre la superficie, lo lógico es hacer ensayos no drenados, sin drenaje. En cambio, si nosotros aplicamos en campos lo que se va a hacer una construcción, un edificio, digamos, de 10 pisos, donde eso toma cierto tiempo, entonces un edificio de 10 pisos puede demorar, no sé, 1 o 2 años construyendo, donde las cargas se van aplicando paulatinamente. Entonces, lo más lógico es hacer ensayos con drenaje. Entonces, uno selecciona dependiendo del proyecto, dependiendo del tipo de suelo, los parámetros drenados o no drenados. Ahora, entonces, si se fijan aquí, los ensayos con drenaje, la curva está por encima, la línea, la envolvente de resistencia está por encima de un ensayo que no tiene drenaje. Quiere decir que, fíjense, la mayor resistencia se obtiene en ensayos con drenaje. O sea, la condición crítica es cuando nosotros no permitimos el drenaje de la muestra. Y tiene lógica porque si nosotros no permitimos el drenaje de la muestra, incrementa la presión de poros. Y si incrementa la presión de poros, nosotros estamos reduciendo el esfuerzo efectivo, que está asociado a la resistencia del suelo. Porque recuerden que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, cuando nosotros no permitimos drenaje, nosotros estamos aumentando drásticamente este valor y estamos reduciendo el valor de esfuerzo efectivo. Es por eso que se pierde, estamos en una condición crítica. Entonces, esa es la razón por la cual los ensayos con drenaje, la envolvente de resistencia está por encima. Acá tenemos, un ensayo, resultados también para una arcilla. Entonces recuerden el concepto de normalmente consolidado y sobreconsolidado. Entonces, nuevamente, tau versus sigma. Entonces, la envolvente de resistencia, si el suelo es normalmente consolidado, fíjense que es una línea recta. Estamos hablando del mismo tipo de suelo, o sea, la misma mineralogía, extraída del mismo sitio, tiene la misma humedad, tiene, la misma granulometría, todo. Pero uno está normalmente consolidado y el otro está sobreconsolidado. Entonces, si es normalmente consolidado, la envolvente de resistencia, fíjense que es la línea recta que hemos venido hablando, pero si es sobreconsolidado, fíjense que tiene un pico acá al inicio. Y esto se debe básicamente a una resistencia adicional que tiene. Y esto se debe porque recuerden que los suelos sobreconsolidados en su historia recibieron una carga superior a la que tienen actualmente. Entonces, esto que está por encima se debe a eso, a esa resistencia adicional debido a que ya fueron cargados anteriormente y el suelo ya tiene otra resistencia mucho mayor. Esto es un formato, lo extraje del libro del laboratorio de geotecnia de Bowles. Entonces, que son como los datos que nosotros, y que eso es lo que vamos a ver los que tienen práctica hoy, vamos a verlo hoy, donde lo que nos interesa, los datos que se deben tomar en este ensayo son un peso inicial, o sea, en la cajita de corte que les mostré, entonces la muestra de suelo se introduce ahí, luego se pesa también con el suelo, se pesa al inicio y al final del ensayo, se toman las dimensiones de la caja, entonces dependiendo, hay cajas que son, yo creo que la de la universidad es circular, hay unas que son cuadradas, por ejemplo, como en este ejemplo aquí que vemos, pues, se toman las dimensiones, todos los lados, y se determina su volumen. ¿Qué más? Se registra la fuerza normal que se aplica, la que es constante, y se registra al final. Entonces se registran los valores de deformación. Lo que se hace es que se toman valores de deformación cada cierto tiempo. Entonces ustedes van leyendo normalmente cada minuto, cada 30 segundos se van tomando, activan el cronómetro, a los 30 segundos
miden la deformación horizontal, la deformación vertical y el valor de la carga que me muestra el tablero, o sea, de la fuerza horizontal que se le va aplicando y que va aumentando. Estos son otros resultados, entonces, para 3 tipos de suelos. Entonces, fíjense, este tiene un comportamiento, bueno, ambas tienen un comportamiento dúctil, las 3, perdón. Entonces, corresponden a los 3 puntos, o sea, esto corresponde a una carga, yo creo que esto indica el valor de la carga aplicada, 31, sería, no sé, debe ser 31 kilopascales, algo así. Cuando se le aplicó la carga de 64, entonces se graficó esfuerzo versus desplazamiento horizontal. Y fíjense que cuando nosotros incrementamos la carga, fíjense que el módulo de elasticidad, que es la pendiente de este tramo, aumenta también. Y esto es una gráfica aquí de abajo que me muestra el cambio de volumen versus el desplazamiento horizontal. Entonces aquí el suelo aumenta de volumen, quiere decir que esto es una arena, tal como dice aquí. Entonces las arenas densas tienden a aumentar su volumen, es decir, tienen un comportamiento dúctil. Bueno, y esta es la gráfica final. Estas 2 gráficas son las que se obtienen del ensayo. La final, la que nos interesa es esta, la que más nos interesa es esta, que es la de Tau versus sigma. Entonces, fíjense, aquí tenemos el punto 1, entonces, el valor de carga normal versus esfuerzo cortante. Punto 2 también, que como se aumenta la fuerza normal y la resistencia al corte depende, es directamente proporcional a la fuerza normal, que espera uno que el suelo falle con una fuerza cortante mucho mayor. Y esta es la envolvente de resistencia, es decir, esto lo ajustamos a una línea de tendencia lineal, un ajuste lineal. Y fíjense que las arenas tienen la particularidad de que no tienen intercepto en el eje Y. Es decir, que tau es igual a sigma esfuerzo normal por la tangente de phi. Es decir, que la cohesión es 0, que era lo que yo les decía de que la cohesión es un valor típico, una propiedad, una característica típica de las arcillas que tienen esa pegajosidad, esa es la cohesión, esa pegajosidad de los suelos. Obviamente, pues aquí son valores de esfuerzos los que se ubican aquí en esta gráfica, es decir, la fuerza, aquí está el cálculo, se divide entre el área de la sección transversal de la muestra para cada uno de esos puntos. Bueno, entonces, igual, bueno, vamos a ver ese ensayo en el laboratorio. Y aquí tengo para hacer un ejercicio ahí, unos resultados de un ensayo de corte directo y que también pues les pueden servir ustedes en los cálculos, en el informe ese que deben entregar la próxima semana. Bueno, ¿y cómo van con el ensayo de consolidación? Profe, nosotros estamos, o sea, haciendo hasta 1 hora directamente en el laboratorio y después cogemos a 6 horas, profe, otra vez la otra muestra. Ajá. La otra medida. Estamos trabajando así, profe, porque nos queda complicado de que alguien se quede 3 o 4 horas directamente en el laboratorio. Listo, vale. Eso lo deben estar terminando como la próxima semana, ¿no? Lo que les decía, o sea, vayan o sea, que no se le vaya a acumular todo, sino vayan haciendo la parte del informe, el resto del cuerpo del informe y que solamente ya al final solo te va a mostrar y bueno, y también preparando la hoja de cálculo en Excel, ¿no? Y que vayan registrando los datos y al final solo sea pues, mostrar los resultados y hacer el análisis. Y ya no se demoran después más días allí. Entonces, en este ejemplo nos dice, se llevaron pruebas o se ejecutaron pruebas de corte directo en un suelo seco y arenoso.
Entonces, el tamaño de la muestra era de 50 por 50 por 20 y los resultados de la prueba aparecen en la tabla. Una arena, entonces nos dicen que es un suelo que es arenoso, un suelo seco. Entonces, fíjense, se hizo el ensayo 4 veces, se aplicó una fuerza normal para el ensayo 1 y el suelo falló con una carga. Para la prueba 2 también falló con una carga y así sucesivamente. Entonces, no está como bien redactado. Entonces, determinar los parámetros de resistencia del suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces esto me lo llevo, esta tabla, me la llevo. No sé si la puedo pegar acá. A Excel. Y bueno, tenemos el área nos dice que es de 50 por 50, 50 por 50 por 20. Entonces, ese 50 por 50 por 20 digamos ahí exagerando un poco la cajita de corteza. Ya, entonces ese 50 por 50 por 20, entonces este es 50, este es 50, y la altura que son 20 milímetros. Entonces recuerden que nosotros le estamos aplicando en el ensayo una fuerza vertical sigma normal y una fuerza horizontal sobre la armadura que es movible, ¿no? Que nos da, básicamente nos va a dar el tau. Entonces, el área nosotros que tenemos nosotros inicialmente tenemos valores de fuerza ahí, ¿no? Esto en fuerza y esto también en fuerza. Y tenemos que dividirlo entre el área de la sección transversal. El área de la sección transversal entre la cual vamos a dividir corresponde a esta. Esta que está acá. 50 por 50 porque fíjense que el cortante se aplica es sobre esa área y el esfuerzo normal también es sobre esa área. ¿Ya? Entonces 50 por 50. Y ya con más detalle veremos que no es, esto es un ejemplo ya en la clase de laboratorio esta semana les voy a explicar de que no es, ese suelo se va deformando, o sea, inicia con 50 y 50, pero al final pueden ser 49 y 48. Entonces nosotros al final lo debemos dividir entre el área real. ¿Ya? Por eso se los explico ahí con detalle en la clase de laboratorio. Entonces tenemos áreas, entonces sería área eh, 50 milímetros es, y son 5 centímetros, son 0.05 metros. Voy a trabajar eso en metros. En metros cuadrados. Pues creo aquí la columna D, entonces esfuerzo normal y esfuerzo cortante.
Bueno, esto no lo consigo. Bueno, entonces tenemos que entonces en cada prueba nosotros determinamos los esfuerzos en la falla, ¿no? Entonces, la fuerza normal sería esto, entonces entre el área y el esfuerzo cortante, entonces sería la fuerza cortante dividido entre el área. Aunque esto no toca, aquí está en realidad está en pascales, toca dividirlo en kilopascales, es decir, lo divido, normalmente se trabaja en kilopascales, entonces lo divido entre 1000. Y listo. Entonces lo siguiente es construir la gráfica. Entonces tenemos, bueno, entonces no, lo que se debe hacer es más bien los puntos. Entonces en el eje Y va en el esfuerzo cortante y en el eje X entonces el esfuerzo normal. Y esto entonces lo ajustamos a una línea de tendencia, una lineal, y mostramos entonces la ecuación. Entonces fíjense, entonces nos da, esta es la ecuación, donde fíjense que nos da, si nosotros extendemos fíjense que esto es una arena, nos dicen que es un suelo arenoso, y uno que espera que en las arenas, pues las arenas no tienen no tienen cohesión. Entonces, fíjense, y de hecho el intercepto nos da menos 0.4, que eso es prácticamente eso es cero. Entonces uno aquí deduce que la cohesión es igual a cero. Y entonces tenemos el ángulo de fricción que corresponde a la pendiente de esta, a la pendiente de la recta, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, lo podemos hacer grados. Una ecuación, o también podemos tomar, por ejemplo, estos valores, o sea, con estos puntos nosotros podemos determinar el ángulo de fricción. Entonces sería tangente, se me olvidó cómo es que es la... No me acuerdo la...
ese valor ahí creo que es en radianes. Profe, después de tan tiene que colocar radian. Radianes. Bueno, siempre a mí me confunde a veces. No, así no es. ¿Cómo nos da con estos puntos? A ver. Yeah. Este menos este. Bueno, alguien tiene una calculadora que me haga esta operación, a ver. Tangente a la -1 de 0,59. Da 30,84. Así. Entonces no es que no me miro bien. Entonces es tangente a la -1. Nosotros podemos determinarlo así. Ponemos 2 puntos y calculamos la pendiente. Entonces eso nos da 30 aproximadamente 30 grados, que es un valor típico de las arenas. O sea, ángulos de fricciones de 30. Las arenas tienen entre 25 o 35 grados, algo así. Y listo. ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, entonces, eso es, o sea, es facilito. Y ese es el cálculo que ustedes deben hacer ahí en el informe. Bueno, entonces este ensayo tiene ciertas ventajas. El equipo es fácil y simple y fácil de operar. Como se utiliza una muestra que tiene dimensiones pequeñas, entonces a veces el drenaje es fácil, así como nosotros vimos, por ejemplo, en ese anillo de corte del ensayo de consolidación, que es una muestra pequeña. Ya veremos también que el ensayo de corte directo es pequeño y con eso nosotros garantizamos el drenaje rápido de la muestra. Entonces, lo otro es que el equipo y el ensayo son baratos si comparamos con otros ensayos, como el que vamos a ver en la próxima clase. El ensayo de tensión controlada es fácil de controlar el drenaje de la muestra. En cada incremento de carga nosotros podemos observar la deformación en función del tiempo, que es lo que ustedes los datos que van a registrar. En cuanto a las desventajas, entonces nosotros estamos induciendo a la falla a la muestra de suelo por un plano que no es real. Entonces recuerden que lo estamos obligando a fallar por un plano horizontal y no necesariamente es así. Entonces las condiciones de esfuerzo son complejas y debido al cambio del área de la muestra, entonces hay una distribución desigual de cortante y fuerza normal.
Otro ensayo, y este es el que vamos a ver la próxima semana, es mucho más sencillo todavía, y es el de compresión inconfinada, que simula algo parecido a un ensayo de rotura de concreto, que es una fuerza vertical. De hecho, estas máquinas también nosotros las podemos utilizar para fallar otros materiales, ¿no? Pero entonces, fíjense, este es un equipo de compresión inconfinada. Inconfinada es porque no tiene el suelo. Fíjense que esta es la muestra de suelo, se coloca aquí entre estos dos platos superior e inferior. No tiene ningún confinamiento lateral, que no es la condición real de la muestra de suelo, porque si nosotros extraemos una muestra de suelo de campo, ella tiene confinamiento por todos los lados. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, este ensayo, bueno, eso lo vemos ahora. Las ventajas es que es rápido, es económico y también es confiable, puede ser confiable si se obtienen datos, resultados, si se interpretan adecuadamente. Las desventajas del ensayo es que no tiene ese confinamiento, que es lo que ocurre o que debería tener una muestra de suelo, un suelo. Tenemos dos tipos de ensayo, al igual que el de corte directo, pero el común y el que vamos a ver es el de deformación unitaria, control de la deformación o deformación controlada, que tal como lo habíamos dicho, es mantener una rata a una velocidad de deformación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las tasas de deformación en este ensayo son de 0.5 a 2% de deformación unitaria por minuto. El ensayo entonces finaliza, entonces, en resumen, el ensayo es irle aplicando una carga vertical a estas tasas de deformación hasta que el suelo falle. Y el ensayo termina cuando puede ser debido a tres criterios. Cuando la carga sobre la muestra decrece significativamente, tal como les había explicado en el ensayo de corte directo, cuando la carga se mantiene constante por 4 lecturas, que esto es un típico de suelos que son dúctiles, o cuando la deformación sobrepasa significativamente al 20% la deformación unitaria. Entonces, en una de estas tres condiciones, el ensayo finaliza. Aquí, bueno, al igual que le mostraba, tenemos la toma de datos, donde nosotros necesitamos las dimensiones de la muestra, su altura, su diámetro, el área de la sección transversal, el peso unitario, el peso húmedo de la muestra de suelo. Y estos son datos obtenidos del ensayo, o sea, cada cierto tiempo se mide la deformación. Eso también tiene un deformímetro, el equipo tiene un deformímetro, aquí se ve. Cada cierto tiempo ir midiendo la deformación y la carga aplicada. Deformación, carga, deformación, carga. ¿Ya? Y luego, entonces, calcular ese valor de fuerza o esfuerzo normal. Regálenme aquí un minuto, tengo que contestar una llamada.
Bueno, entonces, les decía. Entonces, consiste en eso, en tomar valores bueno, la lectura del deformímetro y la carga. Y esto, bueno, lo mismo, la deformación versus el esfuerzo unitario. Y acá, entonces, fíjense que esta es la gráfica que nosotros obtenemos del ensayo de compresión inconfinada. Esfuerzo cortante versus fuerza normal, pero entonces ahora no tenemos esa envolvente de resistencia que era una línea, como vimos ahora. Bueno, en realidad sí es una línea, pero no tiene una inclinación, una pendiente, sino que ahora y les explico por qué es así. Tenemos la muestra de suelo así, que es un cubito, y le aplicamos una fuerza normal. Esfuerzo normal. Acá, aunque no aparezca, pero aquí hay un esfuerzo que es 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros graficamos eso, el círculo de Moore, entonces arranca en 0, y digamos que este valor que está aquí, 91.6 kilopascales. Entonces construimos el círculo de Moore de esas dos combinaciones de esfuerzo. Y fíjense, y el material falla, entonces cuando realmente se supera un valor allí, la resistencia al corte, entonces normalmente, y eso lo vamos a ver en el ensayo en el laboratorio, material falla así, o sea, normalmente falla así. Entonces nosotros, el círculo de Moore nos da algo así, y el suelo falla, quiere decir que la envolvente de resistencia, en ese momento, de acuerdo con el criterio de Moore-Coulomb, entonces la falla ocurre cuando entonces el círculo de Moore toca la envolvente de resistencia. Quiere decir que la envolvente de resistencia allí es una línea recta, una línea horizontal que pasa por aquí. Entonces, cuando nosotros no tenemos confinamiento, como es en esta prueba, entonces la envolvente de resistencia tau es igual, aquí decimos C sub U. C sub U. Donde C sub U es igual a Q sub U medio. Es decir, el radio del círculo de Moore. Y Q sub U es el valor máximo que obtuvimos del ensayo de compresión inconfinada, o sea, la carga con la cual la muestra falló. Por eso que aquí dice 91.6 es 45.8, que es el valor de resistencia al corte. Donde Q sub U, ya saben, y este ensayo, U significa que es no drenado, que es el intercepto con el eje Y. Entonces, esto es un ensayo que es no drenado, significa que la carga se le aplica rápidamente. Bueno, aquí tengo la figura, entonces lo que ocurre entonces en la falla, esto es una muestra de suelo luego de haberla fallado en un ensayo de compresión inconfinada. Esto es un comportamiento frágil, es decir, es evidente la falla, y esto es un comportamiento dúctil, lo que les venía explicando, y es que ocurre un abombamiento. No es clara, entonces aquí, bueno, se logra evidenciar un poco, pero no es clara y ocurre ese abombamiento de la muestra de suelo. No es clara una falla. Entonces, las gráficas son así más o menos. O sea, esto es lo que les decía, esto es dúctil y esto acá es frágil. Nosotros, bueno, podemos determinar un parámetro importante y en las arcillas, que es donde se hacen este tipo de ensayos, y es la sensitividad de las arcillas. Entonces, ¿qué pasa? Ese ensayo se debe obtener sobre muestras inalteradas. Y cuando nosotros alteramos la muestra, o sea, no la llevamos al laboratorio tal como está en su condición inicial, el suelo, estamos cambiando toda su estructura y el suelo cambia su resistencia. Entonces, la sensitividad nosotros la definimos como el Q, la resistencia a la compresión no alterada, dividido entre el Q remoldeado. Es decir, como si nosotros cogiéramos la muestra de suelo y la cambiáramos, como si fuera una plastilina, y le cambiáramos la forma nuevamente y lo ensayamos. Entonces,
fíjense que la resistencia no alterada obviamente es mucho mayor que la remoldeada, como lo ven aquí en esta gráfica. Y que la sensitividad, entonces, ese cociente entre Q alterado, Q no alterado y sobre Q remoldeado, entonces, fíjense, si nosotros obtenemos un valor entre 32 y 64, es una arcilla muy rápida. ¿Ya? Quiere decir que estos valores 32, 64 son casi, fíjense, quiere decir que el Q remoldeado es un valor mucho menor comparado con el no alterado. La muestra inalterada, entonces, eso me da un indicativo de qué tan sensible es el suelo. Entonces, extra rápido, rápido. Y cuando tenemos valores de 1 son ligeramente sensitivas, lo cual quiere decir que no afecta mucho el cambio ese de la forma o de la estructura de la muestra del suelo. Listo, entonces eso es lo que tengo preparado hasta ahora. No sé si tengan alguna pregunta ahí. Laboratorio tenemos que llevar nosotros No, esa sí ya muestra. la tenemos ahí en el laboratorio, tenemos una muestra ahí preparada. Bueno, entonces déjenme aquí. Bueno, ahora que ya están casi todos acá. Las clases las terminamos. Yo creo que, el viernes terminamos. Queda pendiente, el final, el parcial final, que lo voy a programar para el próximo jueves. El jueves, de este jueves en 7 días, perdón. O sea, el 10 de marzo. Queda pendiente, las prácticas de laboratorio, de esta que vamos a ver, corte directo y compresión en confianza, de consolidación que deben entregar también. Y una tarea, entonces, de consolidación que no se han entregado, entonces, que se las voy a mostrar ahora y para que la resuelvan en el resto de la clase en parejas. Entonces, ya ahorita les comparto el archivo. No sé si tengan alguna pregunta. Ya, espérate. Por eso, pero puede ir resolviéndolo, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver. Bueno, ahí les dejo entonces el documento. Es un